Buenas noches, familia. Me da mucho gusto saludarles. Les mando un saludo hasta casa. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes, compartiendo la palabra y pues bienvenidos sean todos a nuestra reunión, a nuestra transmisión. Vamos a continuar nuestro estudio bíblico en el libro de los Jueces, así que te invito a que abras tu Biblia. Espero que ya la tengas lista. Ahí en Jueces, capítulo 17. Vamos a empezar a estudiar este capítulo. Hoy vamos a revisar este capítulo, muchas cosas muy interesantes. Quisiera ponerte un poco en contexto de la historia de este libro de los Jueces. Este libro de los Jueces habla de un tiempo muy oscuro para el pueblo de Israel, un tiempo de apostasía, rebeldía, un tiempo donde le dieron la espalda a Dios en diferentes ocasiones y Dios, su provisión, su providencia, siempre con ellos, cuidándolos una y otra vez, mandándoles jueces que los liberaran de sus enemigos. Un poco el contexto de este pueblo es que Dios lo rescató de la esclavitud en Egipto y les prometió llevarlos a una tierra donde fluye leche y miel, una tierra buena, donde iban a poder tener una vida mejor, ¿no?, que la que tenían en Egipto, y lo principal es que donde iban a ser dirigidos por Él, iban a poder tener una relación correcta con Él a través de su palabra. Sin embargo, como sabes, en el camino a esa tierra prometida, este pueblo se rebela contra Dios, murmura contra Dios. Este pueblo era constantemente rebelde y Dios no permite la entrada a la primera generación. Mueren en el desierto, 40 años estuvieron ahí. Y es la segunda generación la que entra a este pueblo por mano de Josué. Moisés también no entró en la tierra prometida, pero es Josué quien los introduce, es el encargado de repartir las tierras, la tierra a cada una de las tribus. Y bueno, después de la muerte de Josué, este pueblo debe seguir siendo dirigido por Dios. Sin embargo, es un pueblo que constantemente se rebelaba contra Dios y vemos una constante en este libro. Volvían a hacer lo malo a los ojos de Jehová y Dios los entregaba a sus enemigos. Hemos pasado las semanas anteriores en este estudio por muchos personajes que hemos aprendido muchas cosas de ellos, estos jueces que Dios levantaba para librar a su pueblo. Muchos de ellos vemos un trágico final como el que vimos la semana pasada, ¿no? Este juez Sansón. Pero bueno, muchos de ellos, Débora, Barak, Jefté, Sansón, y bueno, muchos antes de ellos que libraban a su pueblo de la opresión de sus enemigos. ¿Por qué tenían esta opresión de sus enemigos? Porque de entrada este pueblo, al entrar a la tierra prometida, no confió en el Señor al 100%, sino que temió a los hombres, temió a los pueblos, y no los echaba, no acababa con ellos, sino que los hacía tributarios, y esto después se convirtió en un dolor de cabeza constante para ellos. Pero Dios usó todo esto para mostrarle a este pueblo su fidelidad. Ahora, ¿por qué quería poner en contexto? Porque este capítulo 17, a partir de este capítulo, empezamos en una sección del libro que son considerados apéndices o notas adicionales que el autor del libro, o el escritor del libro, nos quiere transmitir para mostrarnos un poco el estado del pueblo. Es como si dices, ¿qué está ocurriendo en este momento en Europa? ¿Qué estará ocurriendo? ¿Cómo está la situación en general? Una situación que no podemos ver cuando estamos enfocados en un episodio, ¿no? En un lugar específico. En este caso nos enfocamos en estos jueces, pero este capítulo 17 no está escrito como, no es que vaya después del 16 cronológicamente, sino más bien es lo que ocurría durante este periodo oscuro del pueblo. Entonces, quisiera leer la primer parte y empezar a revisarlo después de hacer una oración. Dice, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo los tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos
de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Hagamos una oración. Señor, muchas gracias por este tiempo que nos permites nuevamente estar juntos, Señor, revisando tu palabra, conociéndote más, atendiendo, Señor, a tu voz, Señor. Queremos pedirte que nos hables, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos, instruyéndonos, Señor. Que aquellas cosas que quieres hablarnos, Señor, no solo entren por nuestros oídos, Señor, sino que bajen a nuestro corazón, Señor, y sean en nuestro corazón como semillas, Señor, que produzca fruto, Señor. Te pedimos esto, haz tu obra, Señor, en nosotros por medio de tu palabra en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. De entrada empiezas a leer esta historia y pareciera que lleva otro sentido. Nos empieza a mencionar acerca de este hombre, Micaía. Micaía, es interesante el significado de su nombre. Micaía significa ¿quién como Jehová? Este nombre Micaía aparece en otra parte de la Biblia acerca del nombre Miqueas. Es el mismo nombre, Micaía, que es este profeta, siervo de Dios, ¿no? Hay un libro que se llama Miqueas. Y esto significa ¿quién como Jehová? Y te decía, de entrada empiezas a leer la lectura y dices, wow, o sea, parece como una buena historia. Pero vamos a ver que mientras vamos avanzando, encontramos una total ignorancia de quién es Dios y una total ignorancia de la palabra de Dios. Vemos a un hombre que se introduce así, habla a su madre y le dice, los 1100 siclos de plata, una cantidad muy grande una cantidad muy grande, que 1100 siclos de plata son millones, es muchísimo dinero. Y le dice que los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados. Al parecer esta madre, la madre de Micaía, había sido víctima de un robo. Dice, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste. He aquí, el dinero está en mi poder, yo los tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y al parecer aquí podríamos pensar que este hombre Micaía es un hombre que está arrepentido de su pecado. Pareciera que viene y le confiesa a su madre que él es un ladrón, que él lo robó. Y vemos a esta madre, una madre que de pronto nos sorprende su reacción. No sé, a ti, al estudiarlo me sorprende mucho porque le dice Micaía, de los cuales tú maldijiste, porque te decía era una gran cantidad de dinero y lo que esta mujer maldice. ¿Y a qué se refiere con esto? Que ella dicta una sentencia. O lo que está diciendo es, el que tomó ese dinero, le va a suceder esto. Y entonces al momento de que Micaía le dice, yo los robé, están en mi poder, de pronto esta mujer reacciona diciendo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y me llamó mucho la atención porque después de esto, este hombre devuelve el dinero a su madre. Y su madre dice en el versículo 3, a la mitad del versículo 3, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo. Y dices, órale, parece como una historia de conversión, de arrepentimiento, de perdón, incluso de piedad, una madre piadosa que ve a este hijo y dice, oh, bendito seas de Jehová por arrepentirte, qué bueno que te arrepentiste, ahora yo voy a dedicar este dinero para Dios. Pero continúa el versículo diciendo, para hacer una imagen de talla y una de fundición, ahora pues yo te lo devuelvo. Y le dice la madre, dijo, quédatelo, yo lo dediqué para que hagamos ídolos.
Y de pronto te quedas así como que, ¿qué? Porque tú sabes, la palabra de Dios habla de la idolatría. Y Dios en diferentes lugares en la ley habla de la idolatría. En Deuteronomio 4, versículo 23, dice, guardaos, no olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, esto habla de la ley, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Entonces es muy interesante cómo esta mujer toma una decisión de hacer imágenes, ídolos, por su hijo, que había robado dinero. Entonces, parecía una mujer piadosa, pero de pronto encontramos que no hay piedad en ella, sino hay una ignorancia completa de la palabra de Dios. Ella no conoce la palabra de Dios. Es muy interesante porque te leí un versículo del libro de Deuteronomio, que era lo que conocemos como la segunda ley o la repetición de la ley, que fue repetida por Moisés a la segunda generación que sí entraría a la tierra prometida. Entonces ellos debieron haber escuchado esto. Sin embargo, esta mujer es una mujer idólatra. Y de entrada podemos ver que esta mujer es bastante cambiante. Primero dice, que le suceda esto a la persona que lo robó, y luego dice, bendito mi hijo, ¿no? Entonces, es una mujer que no frena a su hijo. Ni siquiera hay una reprensión hacia su hijo por lo que hizo. No le dice lo que hiciste es pecado. No hay nada. Y la palabra de Dios nos invita siempre a corregir a nuestros hijos, a disciplinarlos, porque esto es una muestra de amor. Parece que esta mujer solamente piensa en dedicar este dinero a Jehová por su hijo y dice, órale, es que lo ama. Pero en este mundo, el amor de este mundo es un amor engañoso, es un amor que nos puede llevar a destruir a nuestros hijos. En Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Esta mujer lo que hace es que está deteniendo el castigo para su hijo, es un ladrón y no lo hace. Qué importante es corregir a nuestros hijos. Es una muestra de amor. El amor falso, el amor del mundo nos invita a no hacerles nada, no lo toques, no le hagas daño, lo vas a traumar, vas a bajar su autoestima, ¿no? Pero la palabra de Dios nos dice que el que detiene a su hijo, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, ¿no? Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Es importante. Ahora, no estoy diciendo con esto que debamos golpear hasta destruir a nuestros hijos. De hecho, en Proverbios 19:18 dice también, castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, mas no se apresure tu alma a destruirlo. La disciplina es buena y nos invita la palabra a disciplinarlos mientras que hay esperanza. No con el propósito de aplastarlos o destruirlos, sino con el propósito de guiarlos, de mostrarles. Qué importante es mostrarles a nuestros hijos cuando hay pecado en sus corazones y dirigirlos a un verdadero arrepentimiento. Pero en esta mujer hay una falsa piedad, porque realmente esta mujer lo que ama es el dinero, es una gran cantidad lo que le habían robado y era capaz de maldecir por ese dinero. Pero cuando se le es devuelto, entonces dice, pues nada pasa. Esa mujer ama el dinero y vivimos en una sociedad donde los padres aman el dinero. Se dedican a trabajar, piensan que darles todo en abundancia económicamente a sus hijos es lo mejor. Pero ¿sabes? Lo que nuestra prudencia podría ser una bendición para nuestros hijos, se podría convertir en una maldición. ¿No? Acompáñame a 1 Timoteo, versículo 6. Y en 1 de Timoteo, versículo 6, está hablando acerca de la piedad. Y te decía, parece que esta mujer es una mujer piadosa, pero fíjate lo que dice en el versículo 6, 1 Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Y está hablando de dinero. Versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse
caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y fíjate el versículo 10, y quizá lo hemos escuchado en diferentes ocasiones. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Sabes lo que hace el amor al dinero? Daña a una persona, pero también daña una relación, daña una familia. El amor al dinero, no al dinero, sino el amor al dinero. Esta mujer amaba el dinero, no conocía a Dios, no conocía la voluntad de Dios, y de pronto dice, vamos a hacer una imagen de fundición para adorar a Dios en su idea, por su hijo ladrón, al cual no corrige. Y bueno, continúa diciendo, versículo 4, mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata, y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en casa de Micaía. Y me llama la atención porque la mujer le dice a su hijo, quédatelo, yo lo dediqué para hacer una imagen, haz una imagen. Y el hombre lo que hace es le devuelve el dinero a su madre. Y podríamos pensar de Micaía que es un hombre que está arrepentido. Y podríamos pensar de él que quizá ha tomado la decisión de abandonar esa vida, de ser un ladrón. Y entonces regresa el dinero a su madre. Y algo que me llama la atención es que probablemente este hombre tenía problemas de conciencia. Remordimiento, lo que llamamos. Y esa conciencia sucia por lo que había hecho no es dirigida, no es guiada. Su madre debió haber dado una reprensión y decirle, eso es pecado, eso no honra a Dios. Pero él no recibe nada y entonces su conciencia se queda igual. Y te digo esto porque más adelante en la historia vamos a ver otro momento donde parece que él tiene un problema de conciencia por lo que está hecho, pero no es dirigido con la palabra de Dios porque viven en una completa ignorancia. Entonces dice que esta mujer toma 200 ciclos de plata de estos 1100 ciclos y se los da a un fundidor para que de esas monedas de plata las funda y sean transformadas en imágenes, en ídolos, en dioses falsos. Y hoy vivimos en una sociedad donde el mundo ha convertido al dinero en un dios. No, digamos físicamente como aquí, pero sí espiritualmente. Es como dárselos a un fundidor, nuestro dinero que valoramos tanto y decirle, hazlo a un dios que lo quiero adorar. Y nos terminamos inclinando a estos ídolos. Y pensamos que con ese dinero podemos bendecir a nuestros hijos y los llevamos a la destrucción, porque esta mujer lo que hace con esos ídolos es que los pone en casa de Micaía. Versículo 5, dice, y este hombre Micaía tuvo casa de dioses. O sea, ¿los llenó de dioses? Pues claro, eso es lo que se hace en su forma de verlo. Y dice, e hizo efod y terafines. ¿A qué se refiere? A vestiduras sacerdotales. Este efod era parte de la vestidura sacerdotal en el pueblo de Israel. Y terafines se refiere a pequeños dioses como particulares. Es como el famoso ángel de la guarda, ¿no? Era algo así. Y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. Entonces este hombre lo que hace es establecer una religión. Pero ¿sabes? Lo que había no solamente en este hombre era dioses en su casa, no solamente tenía casa de dioses, sino esos dioses ya los había puesto en su corazón y creía que esos dioses valían de mucho. Por lo tanto, vivía en una total idolatría. Dios nos dice que nos cuidemos, ¿no? Que nos cuidemos de la idolatría, que tengamos cuidado. En Ezequiel 14, versículo 3, Dios le habla a Ezequiel y les dice, hijo de hombre, acerca del pueblo de Israel, que estaban cautivos en Babilonia muchos años después de esto. Le dice, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos
en su corazón. No es como este hombre que solamente estaban en su casa y habían llegado a tomar un lugar importante en sus vidas. Es como te decía, el amor al dinero es esto. Es poner el dinero en un lugar donde no debe estar. Y entonces, aquel que pone a las riquezas como su Dios es traspasado de muchos dolores, como decía en Timoteo. Muchos dolores, mucho daño. Y dice ahí en Ezequiel, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Sabes lo que hacen los ídolos? Te terminan derribando, te hacen tropezar. ¿Recuerdas? El domingo estudiábamos acerca de este joven rico que se puso muy triste porque tenía muchas riquezas. Bueno, este hombre se puso triste realmente porque tenía los ídolos en su corazón. Tenía el dinero y lo valoraba tanto que prefirió despreciar al Señor Jesús, el tesoro celestial, y prefirió el tesoro terrenal. Cuidémonos de ser personas que ponen al dinero como un Dios y lo convierten en un Dios. Este hombre, Micaía, termina haciendo su propia religión. Ahora ya tenía un templo donde tenía lleno de dioses, un lugar donde podía quizá obtener una ganancia de la gente de alrededor que iban a poder ir a adorar a ese lugar. Hace un templo, hace ídolos, hace vestiduras, hace estos pequeños amuletos personales y establece un sacerdote que es su propio hijo. Y chécate lo que dice versículo 6, porque esta es la razón de todo, de esta ignorancia en la que viven estas personas. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora hace ratito te leí Ezequiel, capítulo 14, versículo 3. Y ahí eso está sucediendo después de la monarquía, después del periodo de los reyes, donde habían pasado muchos reyes. Y a pesar de ello, Dios está diciendo a Ezequiel, estos hombres tienen ídolos en su corazón. Entonces, ¿qué sucedió? El problema es que este pueblo no necesitaba un rey, como rey a una persona. Ellos necesitaban hacer a Dios su rey, su Señor. Es muy interesante porque, si recuerdas, lo que significa Israel es gobernado por Dios. Entonces permíteme leer nuevamente el versículo 6. Dice, en aquellos días no había rey en Israel. Dios quería gobernar a su pueblo siendo su rey, pero el pueblo lo había desechado. Y entonces, dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Dios quería guiarlos, Dios les había dado una ley. ¿No? Lo que dice hace rato, no olvides el pacto de Jehová, no olvides la ley, porque Dios te quiere guiar como tu rey. Y Él ha establecido esa ley para guiarte. Pero este pueblo había desechado a Dios y ahora hacía lo que bien le parecía. Lo que mejor le parecía hacer, eso es lo que hacía. Se dejaba llevar por sus sentimientos, por su inteligencia. Era un pueblo necio, no era un pueblo sabio. ¿Recuerdas lo que dice Proverbios 3, 5 y 6? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esto es, confía en Jehová de todo tu corazón, agárrate de Dios de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Dice el versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y sabes, este versículo, esta segunda parte o este versículo 6 habla de enderezar veredas. Y esto nos debe llevar a un reconocimiento de que necesitamos una guía. Porque solos, sin Dios, nos vamos a desviar. Siempre. Esta gente estaba caminando sin Dios. Estaban viviendo ajenos de la vida de Dios. Acompáñame a Efesios 4. Una total ignorancia de la vida de Dios. Efesios 4, versículo 17. Dice Pablo,
Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Podría aplicarse esto al pueblo de Israel diciendo que ya no anden como las otras personas que no son del pueblo de Israel. Que ya no anden como los cananeos que viven entre ustedes. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Es un llamado a nosotros para que no andemos como los otros gentiles, como las otras personas que andan en la vanidad de su mente. Fíjate, teniendo en el entendimiento entenebrecido, oscurecido en tinieblas, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Sabes qué veo en esta historia? Que esta familia vive ajena a la vida de Dios. No conocen a Dios. Viven en completa ignorancia. ¿Y sabes por qué? Por la dureza de su corazón. Viven en dureza. Este es el verdadero problema. Y entonces, cada uno hacía lo que bien le parecía, lo que le dictara su corazón, ¿no? Y hemos escuchado quizá esta frase: sigue tu corazón. En Proverbios 28-26 dice acerca del que sigue su propio corazón: el que confía en su propio corazón es necio. ¿Sabes qué significa esto? Es un tonto. Mas el que camina en sabiduría será librado. Es una necedad seguir nuestro corazón, porque en Jeremías 17:9 nos dice que nuestro corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Nuestro corazón es engañoso, nuestro corazón solo nos va a engañar, nuestro corazón nunca nos va a llevar a guiar, a honrar a Dios, nunca nos va a llevar a eso. Ahí en Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16, Pablo también escribe esto: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mira con diligencia cómo andes, no andes como un necio, como aquellos que siguen su propio corazón, sino como sabio. Y la sabiduría solamente la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Cuidémonos de vivir una vida ajena de la vida de Dios. No tenemos por qué vivir así. ¿Por qué? Porque Dios ha revelado su voluntad en su palabra. Podemos leerla, podemos conocer su voluntad. Vamos a continuar en el pasaje, ahí en Jueces 17, versículos del 7 al 13, dice: y había un joven de Belén, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía, y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás para mi padre sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Y aquí nos encontramos con un nuevo personaje. Yo no sé si este personaje está peor de engañado, o es peor que ignorante que Micaía. Pero es muy interesante porque menciona que es un levita. Dice que es un joven que era de Belén de Judá, de la tribu de Judá. Ahora, no es que fuera de la tribu de Judá, porque tú sabes que los levitas eran de la tribu de Leví. Y los levitas tenían un propósito principal dentro del pueblo de Israel, que era servir en el tabernáculo. Ese era el propósito de un levita. Y si recuerdas, si era de la familia de Aarón, podían ser parte del sacerdocio. Sin embargo, habla de este levita. Y algo que me llama mucho la atención es que dice que era forastero allí. ¿Dónde está ocurriendo esto? Dice aquí que es en el monte de Efraín. Venía de este lugar
de Judá. Y si recuerdas, los levitas no tenían lugar donde vivir. Digamos, no tenían una heredad que les haya repartido Josué. Dios les dijo, yo soy su heredad. Ustedes van a vivir para mí. Sin embargo, Dios les dijo a las diferentes tribus, denles un espacio dentro de su heredad para que ellos puedan vivir. Y ellos puedan seguir dedicarse completamente al servicio. Y entonces dice que era forastero. Y sí, este hombre era forastero, eso era. Ese hombre no pertenecía a este lugar, tenía un lugar donde debía estar. Si en tal caso este hombre debía ir a algún lugar, era a Silo, que era donde estaba en ese momento el tabernáculo de reunión, donde estaba el arca del pacto. Ahí es donde él podía servir. Sin embargo, en el versículo 8, dice, este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y algo que me llama la atención es que dice este hombre, yo no tengo lugar. Y podemos ver que este levita no conocía ni su propósito, no tenía identidad y la estaba buscando en otro lado, en un lugar incorrecto. Dios dice en su palabra, que dice en 1 de Pedro 2:9, que Dios nos ha hecho real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Está hablando de la iglesia, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro propósito. Este levita debió haber conocido su propósito, pero muchas veces nos encontramos con este levita. No conocemos nuestro propósito. Y por lo tanto, no hablamos, no anunciamos las virtudes de aquel, no anunciamos el evangelio, no anunciamos la obra que Jesús hizo en la cruz, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Olvidamos e ignoramos nuestro propósito porque no conocemos la palabra de Dios. Este hombre, te decía también, ignoraba su lugar. Ignoraba que él debía estar en el servicio. Y el lugar correcto donde debía estar era en Silo, no en el monte de Efraín. Nosotros no debemos ignorar que nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿no? En Filipenses capítulo 3, versículo 20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está allá. No busquemos un lugar en esta tierra, no echemos raíces en esta tierra. Este hombre vivía en la ignorancia de la palabra de Dios, porque había un libro en ese momento que era para los levitas, el libro del Levítico. Él debía conocer la palabra de Dios, pero él ignoraba completamente la palabra. Buscaba identidad fuera de la voluntad de Dios. Y de pronto vemos que este hombre acepta el ofrecimiento de Micaía. Micaía lo ve, me llama la atención que en el versículo 9 le dice, ¿de dónde vienes? No le pregunta quién eres, porque probablemente este levita era evidentemente un levita. Y entonces simplemente le dice, ¿de dónde vienes? Y entonces le responde, vengo de Belén de Judá y vine a buscar un lugar, que había olvidado dónde estaba su lugar. Entonces Micaía le dijo, versículo 10, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Y en el versículo 11 dice, agradó pues a levita morar con aquel hombre. Entonces le ofrece 10 siclos de plata por año. Entonces ya te puedes imaginar más o menos cuánto equivalía un ciclo de plata. A él le están dando 10 ciclos de plata por año. Dices, órale, pues era un buen sueldo. De hecho dice que a él le agradó estar ahí. Pues imagínate que lo que Micaía había robado eran 1,100 ciclos de plata. O sea, era una cantidad excesiva, millonaria.
porque 10 ciclos de plata era un buen salario anual. Y este hombre, Micaía, le dice, quédate aquí y vas a ser para mí padre y sacerdote. Y en el versículo 11, después de que dice que agradó a Levita morar con aquel hombre, le dice, dice ahí, y fue para él como uno de sus hijos. ¿Cómo? Le ofrece Micaía, ¿serás para mí padre y sacerdote? Y después dice que fue como uno de sus hijos. Y me llama la atención que le dijo padre y sacerdote, porque nunca se ve o no figura el padre de Micaía. Solamente escuchamos de su madre. Probablemente Micaía no tenía a su padre cerca de él. Y entonces ve a este levita y dice, pues vas a ser para mi padre. Entonces lo que estoy pensando es que Micaía le está diciendo, ok, yo voy a decir lo que tú me digas. Yo voy a hacerte caso. Ahora, la influencia de levita era bien importante para el pueblo. Para este hombre Micaía. De entrada, este levita, si hubiera conocido la palabra, le hubiera dicho, Micaía, estás en un error. No, esto no es así. Tira esos ídolos. Debemos adorar a Dios. Dios es nuestro rey. Pero no, el levita le parece muy bien. Lo compran fácilmente. Y aquí vemos otra situación de dinero. ¿Con cuánto te compra el mundo? ¿Ya te llegaron al precio? Como este levita, le llegó al precio. Le dio un lugar, es lo que estaba buscando. Ignoraba la palabra de Dios. Ignoraba, vivía ajeno de la vida de Dios a pesar de ser un levita. En el versículo 12 dice, y Micaía consagró a levita. Y aquel joven le servía de sacerdote. Te decía hace un rato, ¿sabes cuál era el propósito de un levita? Servir a Dios en el tabernáculo. ¿Sabes qué está haciendo este levita? Está sirviendo al hombre. Le llegó al precio. Ahora es siervo del hombre. Y dice que Micaía lo consagró. Esto implica que Micaía era superior. Entonces, ¿dónde estaba de que, pues sí, yo voy a hacer lo que tú me digas? No. Este hombre Micaía ya compró a un sacerdote. Y fíjate lo que dice el versículo 13. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Y aquí es donde te decía hace un rato que veía en Micaía como cargo de conciencia, o este remordimiento de conciencia. Porque antes había regresado el dinero a su madre, pero en esta ocasión quita a su hijo de sacerdote, porque ya tenía sacerdote. Pero dice, no, creo que mejor el levita, porque los levitas son sacerdotes. Entonces, pues yo creo que debería ser el levita mejor. Y determina que Dios lo va a prosperar porque tiene un sacerdote personal y que es un levita. Este hombre Micaía vivía completamente engañado. No conocía la palabra de Dios. En Josué 1:8, un versículo muy importante que debemos recordar, que debemos memorizar, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Sabes qué quería Micaía? Prosperidad. Estaba a su alcance, pero había buscado en el lugar incorrecto. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es lo que dice Josué 1:8. Pero nos invita primero a que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley. Nos invita a estar constantemente leyendo la palabra, constantemente pasando tiempo en la palabra. No solo eso, no solo leerla, no solo tenerla en nuestra boca, sino tenerla en nuestra mente. Meditar en ella. No solo es venir en la mañana y tener una lectura rápida y olvidarnos, sino durante el día estar meditando en lo que Dios nos habló. Porque eso nos va a llevar a guardar, a obedecer
Por eso dice el versículo, para que guardes y hagas. Para que lo atesores como algo importante y entonces lo lleves por obra. Conforme a todo lo que en él está escrito. Para ser verdaderamente obedientes. No parcialmente, sino ser obedientes de toda la palabra de Dios. Y entonces viene el resultado de eso. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Micaía pensaba que Dios lo iba a prosperar porque tenía un sacerdote levita en su casa. Pero no. La prosperidad viene a partir de la palabra de Dios como algo importante, como lo más importante en nuestras vidas. Pero este era un pueblo necio. En Jeremías 4:22. Y nuevamente, hablando acerca de este pueblo que ya había pasado por una etapa de monarquía y aún seguía teniendo ídolos. Dice ahí en Jeremías 4:22, Dios diciendo, porque mi pueblo es necio, no me conocieron. ¿Sabes lo que hace la palabra de Dios? Te revela quién es Dios. Cuando desprecias la palabra y no estás atento a la palabra de Dios, no conoces a Dios y eres necio. Porque sigues tu propio corazón, haces lo que bien te parece, lo que viene a tu mente, lo que te parece más lógico o lo que te parece más correcto según tus sentimientos, pero no conforme a la voluntad de Dios. Y sigue diciendo ahí en Jeremías 4:22, mi pueblo es necio, no me conocieron, son ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no pudieron. Sabios para hacer el mal. Necesitamos la palabra de Dios, necesitamos conocer a Dios. Dice en 1 de Pedro 2:2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Sabes cómo desea un niño recién nacido su alimento? Solamente llora. Lo desea y lo busca. No tiene otro deseo más importante que su comida. Y dice su palabra, desea así la palabra de Dios. Que nuestro deseo más importante al levantarnos, al acostarnos, por la mañana, por la tarde, por la noche, sea nuestro alimento espiritual. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, dice, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sabes? Este pueblo no crecía, no conocía a Dios. Al contrario, iba en descenso. Allí en Efesios, donde leíamos hace rato, donde dice Pablo, no anden como necios, sino como sabios. En el versículo 17, dice, por tanto, no seáis insensatos o necios o tontos. No sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dios quiere que conozcamos su voluntad. Que no andemos como necios, sino como sabios. Que aprovechemos bien el tiempo, cada día. Que conozcamos al Señor. Los días son malos y vemos en una sociedad cada día peor. Evidentemente los días son malos, ¿no? Prende el noticiero y vas a darte cuenta que los días son malos. Por eso es importante que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Este pueblo vivía en una completa ignorancia de la palabra de Dios, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que había en ellos, por la dureza de sus corazones. ¿Sabes? Pablo se encontró con esto en Atenas. Acompáñame a Hechos. Hechos capítulo 17. Después de un tiempo de persecución, Pablo llega a Atenas. Y en el versículo 16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas,
Su espíritu enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, una ciudad gentil, pero donde también había mucha idolatría. Y Pablo se enardecía su corazón, su espíritu, dice aquí. Dice, así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Sabes? Vivimos en un lugar de mucha idolatría. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos predicando como Pablo, mostrándoles la verdad de la palabra? Pablo esto hacía. Y dice, ¿y otros? Parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Versículo 19. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Y Pablo se aprovecha de esto. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Por no decirles Pablo, porque son unos idólatras. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. Y aunque esta mujer en Jueces mencionaba el nombre de Jehová, no lo conocía. Aunque le puso a su hijo Micaías, que significa quien como Jehová, no conocía a Dios. Así los atenienses. Y dice Pablo, vi una inscripción que decía al Dios no conocido. Dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y continúa diciendo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento por todas las cosas. De pronto presenta a este Dios, que es el Dios verdadero. Y dice el versículo 26, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando, lo que les está diciendo son ciegos, pero para que lo puedan buscar, dice, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Sabes? Lo hemos visto en el libro de los Jueces. Dios no estaba lejos del pueblo. Dios les mandaba libertadores constantemente. Dios amaba a su pueblo. Dios no está lejos de nosotros. Y si tú estás escuchando esto y has vivido en una total ignorancia de la palabra de Dios, ¿sabes? Dios no está lejos de ti. Dice versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, refiriéndose a Dios, sea semejante a oro o plata o piedras, escultura de arte y de imaginación de hombres. Versículo 30. Ese versículo es bien importante. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, si tú has estado viviendo en esta ignorancia y no conoces al Dios verdadero, o si tú ya le has rendido tu vida a Jesús, pero has empezado a poner ídolos en tu corazón y estás viviendo como este pueblo, y ajeno de la vida de Dios, ignorante de la voluntad de Dios, dice Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Sabes lo que Dios nos pide? Que nos arrepintamos si hemos estado viviendo así. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, y me encanta, porque Pablo está hablando de Cristo, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Si no conoces a Dios, empieza a conocerlo. Dios envió a su Hijo para darnos salvación. No vivamos ignorantes de la palabra de Dios, sino entendidos. Si has estado viviendo así, arrepiéntete.
Dios nos llama a arrepentirnos. Él ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Ahora nos manda que vengamos a arrepentimiento y confiemos en Jesús, el único Dios verdadero. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor, donde nos hablas, Señor. Donde nos muestras tu voluntad, donde abres nuestros ojos, Señor, para que no sigamos viviendo en una ignorancia de tu palabra. Perdónanos, por favor, perdónanos. Si hemos estado echando raíces en este mundo, ignorando, Señor, que tenemos un lugar, nuestra ciudadanía en los cielos, buscando nuestra identidad en muchas cosas y hemos olvidado, Señor, que tú nos has hecho reyes y sacerdotes para ti, Señor, para anunciar tus virtudes. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, Señor, hemos puesto a los recursos, al dinero en lugar tan importante, Señor, que hemos dejado de lado lo importante y hemos venido a dañar incluso a nuestras familias, Señor, dañando a nuestros hijos, Señor, porque no les corregimos, ni siquiera les amonestamos, Señor, acerca de su pecado. Señor, sigue haciendo tu obra en nosotros, Señor. Y, Señor, venimos delante de ti y te pedimos que nos perdones, Señor, y te pedimos que nos muestres tu palabra, Señor. Permítenos amar tu palabra, Señor, que deseemos, Señor, como un niño recién nacido desea su alimento, así nosotros deseemos tu palabra como lo más importante, Señor, cada día en nuestras vidas, Señor. Te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.